buenas tardes, un cordial saludo a todo nuestro público que está conectado a una nueva emisión de su segmento Habla con tu médico. Les saluda John Sandoval, transmitiendo en vivo desde el Consejo Regional 3 Lima del Colegio Médico del Perú. Según el MINSA, en el Perú existen 30.000 casos diagnosticados con la enfermedad de Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que afecta el sistema motor de brazos y piernas y que presenta una sintomatología que puede permitir su detección oportuna. Suele afectar a más adultos mayores, pero también puede presentarse en personas más jóvenes. Estando en el marco del Día Mundial del Parkinson, que se conmemora cada 11 de abril por la Organización Mundial de la Salud desde 1997, en memoria a su descubridor, el médico británico James Parkinson, es importante aportar en generar conciencia y conocer más sobre esta enfermedad. Y para ello tenemos como invitado especial al doctor Carlos Alberto Cosentino Esquere. Él es médico neurólogo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, a quien damos una cordial bienvenida a este segmento. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su participación, su presencia y también al público que está conectado. Les recordamos que pueden dejar cualquier consulta para poder trasladarla al invitado especial y responder cada una de ellas. Bien, doctor. Empezamos entonces con este importante tema. ¿Qué es el Parkinson, doctor? ¿Cómo se desarrolla o genera esta enfermedad? A ver, el Parkinson es una enfermedad neurológica, es una enfermedad del cerebro, es una enfermedad de la adultez, y no estoy diciendo del adulto mayor, porque se pensaba antes que solamente gente muy mayor podía tener Parkinson. Esto puede empezar desde los 40 o 50 años en la mayoría de las personas. Es una enfermedad crónica, es decir, una vez que empieza, nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Y básicamente lo que sucede es una especie de envejecimiento acelerado en unas partes del cerebro, en lo que se denomina una neurodegeneración. Son células que van muriendo un poco más rápido de lo normal. Pero esa pérdida progresiva de neuronas hace que, por ejemplo, falte un neurotransmisor que se llama dopamina, muy conocido, digamos, para los que ven Parkinson, siempre lo asocian a una sustancia que es la dopamina, que es la que cada vez empieza a disminuir en su cantidad. Y esta disminución de dopamina básicamente explica los síntomas más conocidos del Parkinson, ¿no? Como el temblor, como la rigidez muscular, como la lentitud para los movimientos. Básicamente eso sería el Parkinson. Afecta hombres y mujeres casi por igual, y como tú bien dijiste, se estimaría que más o menos podrían haber 30 y tantos mil personas con Parkinson en estos momentos en el Perú. ¿Quiénes son justamente, doctor, quiénes son los más propensos o propensas en desarrollar este tipo de enfermedad? ¿Y cuáles son esas causas o factores de riesgo que puede implicar desarrollar también esta enfermedad? Mira, el principal factor de riesgo, como toda enfermedad neurodegenerativa, como por ejemplo el Alzheimer, el principal factor de riesgo para estas enfermedades es la edad. Es decir, a medida que avanzamos en edad, tenemos más probabilidades de desarrollar esta condición. Ujú. El segundo posible factor de riesgo, pero que no está tan demostrado, es si yo he tenido algún familiar con Parkinson, ¿no? Podría quizás aumentar un poquitito mis probabilidades. No estoy diciendo con esto que sea una enfermedad genética, pero hay algunas familias en donde se encuentra una, dos, tres personas con enfermedad de Parkinson. Por lo demás, no hay otros factores conocidos, no se sabe en realidad por qué me va a dar a mí, por qué te va a dar a ti. Puede afectar, como dije, hombres, mujeres, usualmente después de los 40, 50 años, aunque también puede verse en Parkinson un poco más jóvenes, pero digamos, las causas exactas del Parkinson siguen siendo desconocidas hasta la fecha. ¿Hay factores ambientales, doctor, que pueden estar involucrados? Mira, se ha venido manejando esas hipótesis durante muchísimo tiempo, pero no hay datos contundentes, no hay datos concluyentes. Ujú. En cuanto a la edad, doctor, que usted ha mencionado, ¿por qué el riesgo aumenta a medida que uno envejece? Porque mira, un poco para que se entienda el ejemplo a nivel del público que nos está viendo, tiene mucho que ver con el envejecimiento cerebral. O sea, es una enfermedad asociada al envejecimiento, asociada al avance de la edad. Entonces, tengo yo 50 años, 60 años, 70 años, cada vez tengo más probabilidades de que se active algo en mi cerebro que desencadene el Parkinson. Entonces, por eso decíamos que la edad es un importante factor de riesgo. Ujú. Bueno, respecto a los casos de adultos jóvenes, menores de 40 años, sí hay una incidencia, digamos, genética. Sí,
Sí, los menores de 40 años en realidad son más o menos el 10%, no es mucho, y en ellos sí habría, porque tampoco podemos ser tan concluyentes, habría un factor genético. En algunos casos se ha demostrado, en otros no, pero sí podría haber una predisposición genética en aquellos que desarrollan Parkinson mucho más temprano. Que no diga que no existe, sí existe un pequeño porcentaje, o sea, sí puede haber Parkinson a los 25, 30, 35 años, pero el gran grupo, la gran mayoría, está de 40, 50 años en adelante. Y doctor, ¿es verdad que son los hombres quienes están más propensos a desarrollar el Parkinson que las mujeres? Es solo un poquito. Mira, por cada tres varones hay dos mujeres. O sea, solamente la incidencia es un poquitito más, ¿no? Básicamente es una enfermedad que afecta tanto a hombres como a mujeres. Ujú. Bueno, y la razón por la cual sucede esto también es, digamos, no hay una conclusión exacta todavía. No hay una conclusión exacta, no es una enfermedad que dependa del género, de las hormonas, como otras enfermedades. Hay enfermedades donde, por ejemplo, la migraña muy prevalente en mujeres más que en hombres, pero en estas enfermedades no, sobre todo en Parkinson, básicamente es por igual. Muy bien. ¿Existen tipos de Parkinson? A ver, sí, en relación a cuál es el síntoma que predomina. Grosso modo, podríamos dividir la clínica del Parkinson en dos grandes grupos. Aquellos que tiemblan mucho, aquellos en donde el síntoma inicial y el síntoma que predomina a lo largo de la enfermedad es el temblor. Y otro grupo en donde el síntoma que predomina es la lentitud, la dureza muscular llamada rigidez muscular. Entonces son dos grandes grupos. Los dos son Parkinson. Ujú. Y el hecho que tengas lentitud no significa que tampoco tengas temblor, y el hecho que tengas temblor no significa que no tengas lentitud. Solamente estamos hablando de cuál síntoma predomina para poder, digamos, dividir en dos subgrupos, ¿no? Que básicamente esos serían los tipos de Parkinson o los subgrupos de Parkinson. Ujú. Mencionó temblores y también rigidez muscular. Con lentitud, lentitud, lentificación para todo. Por ejemplo, a ver, cuando la mano te empieza a temblar, te das cuenta, ¿no? Y si esto es muy esporádico, pero se está haciendo más frecuente, inmediatamente vas al médico, ¿no? A decir, me está temblando una mano. Pero la lentitud es más difícil de darse cuenta. De pronto es el señor que se sienta a la mesa a almorzar y era el primero en terminar, ahora es el último, que antes caminaba con su familia y ahora se queda atrás, o se demora más en vestirse, o se demora más en bañarse, y esto va de a poquitos, hasta que un buen día alguien dice, bueno, algo está pasando con mi papá, algo está pasando con mi mamá, se ha vuelto más lento para muchas cosas. Entonces, depende de cuál síntoma predomine. Por ejemplo, uno irá más prontamente a buscar una opinión médica. Y en cuanto a los estadios, doctor, imagino de acuerdo a la gravedad de la enfermedad, ¿cuáles son los signos o síntomas que caracterizan estas etapas? Esta es una enfermedad bien interesante porque sea la lentitud y la rigidez o sea el temblor, casi siempre empieza en un lado del cuerpo. Casi siempre, bueno, tú sabes que en medicina uno no puede decir siempre, pero casi siempre se va a afectar un lado, o el izquierdo o el derecho. Y dentro de ese lado, un segmento, o el brazo o la pierna. Y ahí se presentará el primer síntoma, temblor o la lentitud o la rigidez. Y conforme pasan los años, esto se va extendiendo. Primero para comprometer toda la mitad del cuerpo, o sea, el brazo y la pierna, y en los siguientes años pasarán los síntomas al otro lado del cuerpo, y pasarán los años y empezaré a tener problemas del eje, problemas de equilibrio, problemas de postura, y pasarán los años y me vuelvo ya más inestable y puedo requerir, por ejemplo, un bastón o un andador, y pasarán los años, y cuando digo pasarán los años, pasarán 15, 20, 25 años, y a lo mejor tendré que usar una silla de ruedas porque mis problemas para caminar serán cada vez mayor. Entonces, básicamente esa es la progresión del Parkinson, y en base a eso se sacan ciertos estadios que no siempre se aplican a las personas por igual. Por ejemplo, uno puede pasar de un estadio al otro en una persona en 3 años y en otra persona en 8 años.
Entonces, el tema es conocer cómo se va extendiendo, cómo se va diseminando la enfermedad y cómo los síntomas se van extendiendo a lo largo del cuerpo. Ujú. Bien, doctor, le traslado un comentario de Mari Ross. ¿Lentificación y temblor de manos también puede darse al mismo tiempo? Sí, por supuesto, por supuesto. Usualmente puede predominar uno sobre el otro, pero por supuesto no son síntomas excluyentes. Lo usamos un poco artificialmente para tratar de sacar subtipos de Parkinson, pero pueden estar perfectamente al mismo tiempo. ¿Qué tipo de exámenes, doctor, o qué tipo de pruebas se realizan para el diagnóstico del Parkinson? Excelente pregunta. A ver, el diagnóstico de esta enfermedad, como de muchas otras, es un diagnóstico clínico. ¿Qué significa? Que está basado en lo que encuentra el médico, pero primero en lo que escucha el médico, es decir, la narración de los síntomas, cómo han ido empezando, cómo han ido apareciendo, etcétera. Y luego el médico especialista, en este caso es el neurólogo, examinará a la persona buscando tal síntoma y tal otro. Y en base a eso dirá, esto es una enfermedad de Parkinson. Con esto estoy diciendo de que no es necesario tomar tomografías, resonancias o ningún otro tipo de examen. Cuando las tomamos, cuando solicitamos alguna de esas pruebas, probablemente es porque no tenemos todavía la certeza, porque nos quedan dudas, porque quisiéramos estar seguros de que no sea otra enfermedad que nos pueda confundir, pero no para el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Acá o en cualquier lugar del mundo, el diagnóstico es clínico. Mira, le traslado otra consulta. Mi hermano tiene 57 años, ha recibido el diagnóstico de la enfermedad. ¿Cómo de rápido evoluciona esta enfermedad? ¿Podrá disfrutar aún de unos años sin grandes síntomas? Acá yo creo que hay varios comentarios que hacer. Esta es una enfermedad crónica, esta es una enfermedad progresiva, es decir, va aumentando los síntomas conforme pasen los años, pero no es una enfermedad, por ejemplo, mortal. Nadie muere de Parkinson. Probablemente 50 o 60 años atrás, donde no había medicinas, sí, la expectativa de vida era menor, pero ahora la expectativa de vida es básicamente la misma como si no tuviera Parkinson. Entonces, ese primer mensaje hay que dejarlo claro. Segundo, los tratamientos cada vez son mejores, y si uno lleva un buen seguimiento con su médico neurólogo y asiste regularmente a sus consultas y recibe el tratamiento, pues la calidad de vida va a ser buena durante muchos años. De hecho, muchísima gente que aún trabaja y recibe el diagnóstico de Parkinson sigue trabajando por varios años. Entonces, pero tiene que tener claro dos cosas: que tiene que seguir las indicaciones del tratamiento médico que ha sido recetado por el neurólogo, y lo segundo, que quizás es tan importante como lo primero, es que no solamente debemos apoyarnos en las pastillas que nos han recetado. La actividad física, la terapia física, el ejercicio es tremendamente importante y es lo que nos ayuda a tener una buena calidad de vida durante muchos años. Y esto hay que hacerlo de manera cotidiana. Hay gente, la mayoría, porque nos agarra este diagnóstico ya de 50, 60 años, somos sedentarios, no tenemos actividad física regular y ahora nos están diciendo que la tenemos que hacer. Es difícil romper esa inercia, pero los pacientes y la familia tienen que entender lo que hay que hacerlo. Nadie está diciendo que de la noche a la mañana, los 7 días de la semana haga ejercicios, pero de a poquitos ir intensificando porque esto redunda positivamente en el bienestar de la persona. Muy importante consejo, doctor. Le traslado otra consulta. Ilan Vargas, ¿cuál sería el score con mayor sensibilidad para la detección temprana del Parkinson? Bueno, es básicamente lo que dijimos hace un instante. Es la combinación de un buen interrogatorio que le hacemos al paciente para que nos precise exactamente cuáles síntomas hay, cómo han empezado, cuánto tiempo ya los va teniendo, e incluso debemos hacer preguntas sobre síntomas que a lo mejor el paciente los tiene y ni idea que están relacionados con el Parkinson. Por ejemplo, la pérdida de la olfacción es un síntoma muy frecuente en Parkinson y muy temprano en Parkinson, pero la gente no se da cuenta o no lo ha relacionado, o ciertos problemas del sueño, ciertos trastornos del sueño son muy prevalentes en Parkinson, y si no se lo preguntamos,
no nos lo va a contar y no lo liga al Parkinson. Entonces, la primera parte es fundamental. Luego que hemos entendido bien la narrativa de los síntomas, pasamos al examen médico. Y el score en realidad no es un score. La sensibilidad, es decir, la precisión diagnóstica se basará en mi experiencia. Si yo he examinado 10, 100, 1000 personas con Parkinson, va a ser más fácil detectarlo a la hora que vayamos a hacer el examen. Entonces, la sensibilidad está directamente relacionada a la experticia, a la experiencia del neurólogo que se dedica a la enfermedad de Parkinson, ¿no? Interesante, doctor. Katisca Navarro Tafur dice, una consulta, ¿qué clase de ejercicios? Bueno, con respecto a la recomendación que mencionó anteriormente. También excelente pregunta, porque hay que darle posibilidad y un abanico de posibilidades a las personas. Todo tipo de ejercicio. Por ejemplo, caminar. Caminatas es uno de los principales que podríamos hacer y encima es gratis. Segundo, ejercicios tipo tai chi, yoga, gimnasia, aeróbicos. Todo eso se ha demostrado que funciona. Baile, cualquier baile. La importancia del baile, por ejemplo, se demostró hace muchísimos años, como 15 años, y el primer baile que se demostró que era eficaz como tratamiento para el Parkinson era el tango. Después se vio que cualquier baile sería eficaz. El tema es que la gente lo haga, que haga ese tipo de actividad. Después ya tenemos los ejercicios que hacen los terapistas físicos propiamente, pero ya necesitaríamos un terapista, necesitaríamos ir a un centro de terapia. Pero en casa uno puede hacer cualquiera de este tipo de ejercicios que por último uno lo puede consultar en Google, en YouTube, hay un montón de ejercicios, tutoriales, etcétera, para hacer en casa ejercicios por sí solo, sin necesidad de nadie. Lo que sí estaría contraindicado es todo ejercicio que me endurezca o fortalezca músculos, porque justamente esta es una enfermedad que da rigidez muscular. Entonces, a los varones que dicen, ah, tengo Parkinson, voy a ir al gimnasio, voy a hacer pesas, etcétera, eso estaría contraindicado. Todo lo que sea movimiento, bienvenido. Ujú. Eh, a ver, otra consulta. ¿Es posible que mi hijo de 35 años sufra Parkinson si ya hemos tenido en la familia esa enfermedad? Sí, por supuesto que es posible. Ahora, que lo vaya a hacer es otra cosa, pero todo es posible. Ujú. ¿Hay tratamientos, pregunta Ilan Vargas, ¿hay tratamientos o manejos preventivos para disminuir la aparición de demencia en las personas con Parkinson? Bueno, acá ya estamos, digamos, partiendo de que es una persona con Parkinson, en donde han pasado los años y aparece una demencia. La pregunta es si lo podemos prevenir. Bueno, la respuesta es sí y no. La demencia es un síntoma más de la neurodegeneración, es decir, de este envejecimiento acelerado, anormal del cerebro, y por lo tanto va a ser muy difícil detenerla. Pero las estrategias que se aplican para Alzheimer, por ejemplo, se pueden aplicar acá, es decir, mantener una actividad intelectual, mantener una actividad física, socializar, ¿no? La sociabilización se ha visto que retarda, frena un poco la aparición de la demencia, es decir, que no se aísle. Y eso pasa con muchas personas con Parkinson, porque como ya ahora se ha vuelto más lento, está temblando, no quiere que lo vea la familia, no quiere interactuar con el vecino, no quiere ir a misa, pero eso es un gran error. Entonces la actividad social, el conversar, el discutir de las noticias, de la política, leer un periódico, todo eso sirve para de alguna manera tratar de vencer o frenar a la demencia que igual va a venir, ¿no? Si es que le toca, porque no todos los pacientes con Parkinson hacen demencia, lo hacen un 20% nada más. Ujú. Doctor, respecto a tratamiento, ¿cuáles son los tratamientos que se realiza para esta enfermedad? A ver, dijimos desde la introducción que una sustancia baja en el cerebro. No es la única, pero es la más importante, que se llama dopamina. Entonces lo que tenemos que hacer los médicos es tratar de restituir la dopamina en el cerebro. ¿Cómo? A través de un medicamento que se llama levodopa. Es una medicina que uno la toma, va al cerebro y ahí se transforma en dopamina. Entonces, con eso uno atenúa, mejora, disminuye muchos de estos síntomas que hemos comentado, el temblor, la lentitud, la rigidez. Hay otros síntomas, por decirte, insomnio
o excesivo sueño, o caídas por mi inestabilidad, o estreñimiento, en fin, hay toda una diversidad de otros síntomas que requerirán otros tipos de tratamientos, quizá una dieta, quizá terapias, etcétera. Pero el tratamiento principal, fundamental de la enfermedad de Parkinson es restituir o tratar de restituir esta sustancia cerebral tan importante que se llama dopamina. Doctora Ketty Rodríguez consulta, ¿qué actividad mental e intelectual es efectiva? Cualquiera. Lecturas, eh, juegos tipo pupiletras, crucigramas, sudokus, etcétera. La lectura probablemente es el más importante. Juegos de computadora, porque hay que usar la era digital. Pero no olvidemos, perdón, la discusión. Es decir, yo voy a escuchar las noticias el día de hoy, pero lo ideal sería que esas noticias después vaya y la discuta contigo. Entonces ya está trabajando mi parte cognitiva, ¿no? Analizo, recuerdo, discuto, pregunto, repregunto. Entonces, todo basado en haber visto un poco de televisión. Entonces, la respuesta simple es cualquier actividad cognitiva. ¿Se puede prevenir la enfermedad de Parkinson? Lamentablemente, no, no hay forma de prevenir. Algún día se sabrá cómo prevenir. Incluso hasta, digamos, uno podría decir que al día de hoy uno hasta podría detectarla tempranamente. Porque, por ejemplo, hay algunas variantes genéticas que sí yo la puedo analizar y puedo decir, esta persona tiene esta mutación, esta persona tiene altas chances de desarrollar Parkinson, pero ¿qué puedo hacer en el camino? ¿Cómo lo puedo evitar? No hay forma todavía. Katisca Navarro Tafur consulta, una consulta, ¿debería ser orientado con un nutricionista para la enfermedad? A ver, sí y no. No hay una dieta especial que dar a los pacientes con Parkinson, ni nada que prohibirles realmente. Pero, por ejemplo, muchos de ellos pueden tener estreñimiento, entonces hay que promover algún tipo de dieta especial, mucha fibra, frutas, etcétera, agua. Entonces sí podríamos apoyarnos en un nutricionista. Algunas personas con el avance de los años pueden perder masa muscular, entonces habrá que convocar a un nutricionista para que nos apoye en ese tipo de nutrición. Otros pacientes con el avance de la enfermedad pueden tener problemas para deglutir, para tragar. Entonces habrá que diseñarles una dieta especial. Entonces sí, en algunas ocasiones sí vamos a tener que usar el apoyo nutricional. Pero el principal mensaje para que los pacientes con Parkinson no se asusten es que no hay ninguna dieta especial para ellos. Ujú. Otra consulta, ¿todos los pacientes con Parkinson desarrollan temblores? No, no. Puede haber Parkinson sin temblor. Y ahí es donde a veces uno puede dudar un poco en el diagnóstico, pero por lo menos el 20% puede no tener temblor. ¿A partir de qué edad es recomendable realizarse chequeos o qué tan frecuente debe uno chequearse? Para Parkinson o en general, porque para Parkinson los chequeos no van a servir. La persona se va a dar cuenta si aparece algún síntoma antes de que vaya a un médico. Pero en términos generales, yo creo que cuando uno ya entra a la adultez o a la adultez tardía sobre todo, tiene que hacerse chequeos mínimos anuales, ¿no? General, chequeo general de todo el cuerpo, ¿no? ¿El Parkinson es mortal? Lo dijimos hace un rato, dejó de ser mortal hace muchísimo tiempo. Y cuando digo mortal, no es que en realidad matara, disminuía la expectativa de vida, la sobrevida, porque los pacientes como no tenían cómo mejorar sus síntomas, terminaban en pocos años postrados. Y la postración me genera escaras, neumonías, infecciones urinarias, y eso es lo que al final me mata. La enfermedad en sí no me matan las complicaciones. Pero eso dejó de pasar, vuelvo a decir, hace décadas, en donde ya hay tratamientos tan óptimos, como que hay gente que puede vivir 30 años o más con Parkinson. ¿Qué opina de los tratamientos basados en cannabis o marihuana? En el caso del Parkinson no ha sido demostrado que sirva, por lo tanto no es parte del tratamiento que recomendamos. De hecho, recordemos que esta es una enfermedad del adulto y cannabis en un adulto de 60, 70, 80 años a veces es contraproducente, puede producir más complicaciones que beneficios.
problemas, los aturde, los vuelve confusos, los aletarga. Pero en términos generales, diríamos, el cannabis, en el caso de la enfermedad de Parkinson, no tiene indicación. Ujú. Con respecto al tratamiento farmacológico, ¿cuáles son esas medicinas qué medicamentos se utilizan para el tratamiento de Parkinson? El más importante y el más poderoso se llama levodopa, que es en lo que se va a transformar en dopamina, y lo usamos hace 50 años. Eh, Después han salido otras alternativas, usualmente la mayoría de ellas complementarias a la levodopa, ayudan a la levodopa, complementan a la levodopa. Muchas de ellas las tenemos aquí, muchas otras no las tenemos en Perú, existen en el mundo, incluso hace años. Ojalá que algún día podamos solucionar ese tema. A ver, con respecto al hábito de fumar o beber, ¿no? Hay personas que de repente están iniciando los signos, digamos, de Parkinson, no deben nunca más volver a, digamos, a realizar, pues, este tipo de hábitos. Bueno, son hábitos que si son exagerados son nocivos, como sin Parkinson. Ujú. Eh, Tampoco a veces uno puede ser tan radical. Si alguien quiere fumar un cigarrillo una vez a la semana, pues tampoco vamos a hacer cuestión de estado para que no lo haga. O tomarse una copa de vino en un almuerzo muy de vez en cuando, tampoco vamos a hacer cuestión de estado para que no lo haga, porque en realidad no le va a causar daño. Los excesos es lo que causa daño, ¿no? Ujú. ¿Qué tipo de vitaminas, doctor, pueden ser útiles también en el tratamiento? Ninguna en general. No es este un tema de vitaminas. No es esta una enfermedad que dependa de que me faltan vitaminas. Por supuesto, la dieta, la alimentación tiene que ser balanceada, ¿no es cierto? Ujú. Su dosis de proteínas, su dosis de verduras, de carbohidratos, etcétera. Pero no hay una vitamina en particular que dar. Por gusto sería. ¿Está asociado el Parkinson también con algunos signos o síntomas del Alzheimer? A ver, son dos enfermedades degenerativas por mecanismos diferentes, en áreas del cerebro diferentes. Pero, por ejemplo, no son excluyentes. Es decir, yo puedo hacer Parkinson y dentro de unos años puedo hacer Alzheimer. Mala suerte, pero no se inmunizan una a la otra. Puede coexistir. Y en el caso de los pacientes con Parkinson que desarrollan demencia, que fue una de las preguntas de hace unos instantes, sí puede ser una demencia que se confunde mucho con el Alzheimer. Pero son dos enfermedades diferentes. Sonia, teniente de consulta, buenas tardes. Mi consulta es: ¿qué hacer si los síntomas de temblor y ansiedad aparecen 1 o 2 horas antes del horario de la medicación con levodopa y demora casi 1 hora en pasar? Porque estos son los síntomas de masa en las tardes. Se dan más en las tardes. Uh -huh. A ver, si alguien es diagnosticado con hipertensión arterial y le recetan un antihipertensivo en la mañana, probablemente 10 años después siga tomando el mismo antihipertensivo en la mañana y se controla bien la presión. En el caso del Parkinson no es así. El Parkinson es una enfermedad que va a progresar y por lo tanto vamos a necesitar ir cambiando el tratamiento, aumentando las dosis, aumentando las cantidades. Entonces, una persona con Parkinson que empieza puede tomar un cuartito de pastilla en la mañana y otro cuartito en la tarde, y 10 años después puede estar tomando 6 tabletas enteras a lo largo del día. Entonces es lo primero que hay que saber. Y una de las características de esta enfermedad y del tratamiento es que conforme pasan los años se va acortando la duración del efecto, que es lo que por donde viene la pregunta. Entonces, pues ahí tenemos que simplemente ir acortando el intervalo. Si lo estoy dando cada 5 horas y ahora me dura 4, pues empezaré a dar cada 4 horas. Si venía tomando cada 4 y ahora le dura 3, pues lo acortaré. Pero eso es un diálogo permanente con su médico tratante, es un diálogo permanente para encontrar dosis, horarios, el régimen de tratamiento adecuado. No es una plantilla para todo el mundo, el tratamiento es individualizado. Bien, estamos ya llegando a la parte final del segmento. Doctor, última consulta de Mario Ross. ¿Cuál es el papel del neuropsicólogo para el diagnóstico y o tratamiento? También excelente pregunta. Um, Uno de los síntomas muy prevalentes en la enfermedad de Parkinson son síntomas, digamos, conductuales, ansiedad y depresión, muy importantes. Entonces, muchas veces tenemos que apoyarnos en ellos para diagnosticarla, para cuantificarla, para ver su severidad y ver si vale la pena dar un tratamiento farmacológico o no.
Muchos pacientes no aceptan el diagnóstico al inicio. Necesitamos un apoyo psicológico para que nos ayude a que el paciente acepte el diagnóstico y la cosa sea más fácil en los próximos años. Muchos pacientes pueden empezar a desarrollar problemas cognitivos que queremos cuantificarlos, llamaremos al neuropsicólogo para que nos ayude y nos tipifique. Entonces, lo vamos a usar, vamos a llamar al neuropsicólogo en más de una ocasión, probablemente en los pacientes con Parkinson. Muy bien, doctor, excelentes aportes y todo el segmento hemos ya contribuido también justamente a concientizar sobre esta enfermedad. Un mensaje final, doctor, que pueda usted dar ya para ir cerrando el segmento. Bueno, recordemos que dentro de 2 días, el 11 de abril, es el Día Mundial del Parkinson y por supuesto no es un día para celebración, es un día para concientizarnos, es un día para que, digamos, haya un poco de publicidad y de bulla y que la gente sepa que existe esta enfermedad, que es una enfermedad que la manejamos bien, que no mata a nadie, que tiene tratamiento, que la expectativa de vida es buena, que la calidad de vida puede ser buena, pero que necesitamos que esto se difunda, se divulgue, que no estigmaticemos a las personas con Parkinson, que no la consideremos una enfermedad tabú. Es una enfermedad muy frecuente y en la medida que estamos viviendo más en el mundo, se va a presentar más, ya se está presentando con mayor frecuencia esta enfermedad. Así que nada, es un día, el 11 de abril, de concientización. Bien, doctor, muchísimas gracias por su presencia en otro segmento. Esperamos contar con su presencia en otras oportunidades. Gracias, adiós. Muchísimas gracias también al público que nos ha acompañado durante esta transmisión. Nos acompañó el doctor Carlos Alberto Cosentino Esquere, médico neurólogo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Habla con tu médico. Síguenos en las redes sociales. Estamos como CMP Lima. Buenas tardes. Hasta la próxima.